segundo. Micro bien. Y nada, acuérdate el final, 5 segundos mirando pantalla. No me miras nunca a mí. De acuerdo. Sobre todo el final. Pues cuando quieras. Nos vamos a ocupar hoy de un tema de máxima actualidad, como es variabilidad de la práctica médica. Permitidme que me presente. Modesto Martínez Pillado, tutor del máster en Dirección Ejecutiva de Hospitales, y aquí podéis ver un bagaje de mi trayectoria. En primer lugar, lo que pediría es, si estáis con ganas de ocuparos de algo que parece en teoría complejo, pero en realidad le vamos a encontrar mucha miga. Espero que contar con vuestra complicidad. Seguiremos este índice, empezaremos con una actividad introductoria, continuaremos hablando de un tema clave como es diferenciar necesidad y utilización, una experiencia seminal en el mundo de las variaciones de la práctica médica como ha sido la experiencia de Domenighetti, y ya por último, desde nuestra visión, daremos una serie de recetas para intentar manejar esta variabilidad de la práctica médica. En primer lugar, esto no es una clase teórica, esto no pretende ser un remedio de apuntes, esto no pretende ser exponer en vídeo algo que ya está escrito. Se pretende un plus, algo más que precisamente esperamos con la cuarta parte que hemos dicho ahora, en el apartado cuarto, ayudar a qué sucede, qué podemos hacer ante un problema como es la variabilidad de la práctica médica. Vamos allá. La ley de Sutton es una ley singular en el mundo de la gestión, que básicamente viene a decir que ocúpate de aquello donde está el dinero, donde suceden cosas importantes. Sutton fue un famoso asaltabancos, que cuando le preguntan ¿por qué asalta usted bancos? Pues claro, con toda la lógica del mundo dijo, pues porque ahí es donde está el dinero. Pues precisamente de eso os invito, como es una actividad introductoria para este tema, que penséis durante 10 segundos en qué áreas, al menos 3, se podría intervenir para obtener mejoras de eficiencia en un hospital. Cuando digo 10 segundos, son 10 segundos. Así que el tiempo empieza ya. Bueno, me gustaría que nos lo dijéramos, pero básicamente supongo que alguno de estos temas saldrían. Tema relacionado con reingresos. Como veréis, pongo referencias al pie sobre esto que estoy comentando. Reingresos, es decir, los reingresos, muy asociado con cronicidad, pero que no significan lo mismo. Los reingresos es un tema de máxima actualidad porque justamente ahí, cuando hablamos de reingresos de los mismos pacientes, hay que hacerse muchas preguntas. Otro tema que está candente y que seguro que nos preguntaríamos, que si podemos hacer y mejorar la eficiencia, es todo lo relacionado con cronicidad, exactamente, de máxima actualidad, y que en el máster hemos puesto un módulo específico para ello. Y el otro tema que nos ocuparíamos sería de la variabilidad de la práctica médica, que sería el trío de mejoras de la eficiencia que en un entorno hospitalario podríamos encontrar. Quiero resaltar un par de conceptos básicos a la hora de, más que de hablar de variaciones de la práctica médica, es a la hora de analizar cualquier dato de medicina. No confundir necesidad con utilización. Es muy típico, muy habitual hablar de utilización como si fuera necesidad. Que algo se utilice no quiere decir que sea necesario, es básico. Incluso que se utilice por los propios facultativos. No quiere decir que sea necesario. Son conceptos claves y que cualquier persona que haya cursado nuestro máster tiene que dominar y utilizar en el día a día. Da igual que sea sanitario o no, da igual que sea economista o no, da igual el perfil. Si algo es necesario, o si algo se utiliza, es un concepto muy importante. Es lo que os decía, es decir, uno no tiene que ser caballo para saber de hípica, tiene que hacer preguntas inteligentes, preguntas que ayuden. Y eso es en lo que en nuestro máster intentamos siempre. Es decir, con un par de preguntas, por eso la importancia de este concepto que estoy señalando, estos conceptos necesidad y utilización, con un par de preguntas ayudamos a las personas a
a descubrir esta variabilidad de la práctica médica. Pongámonos típicamente en medicina, por eso insistía en, da igual que sea uno médico o no, da igual que sea sanitario o no. Pongámonos en este caso. Mujer de 73 años, esto es real, vamos, como veis, del mes de junio pasado. Mujer de 73 años que con una anemia no muy significativa, parece que hay que estudiarla. Pues propone un ingreso, como veis ahí, y concordantemente con ese ingreso se solicita una serie de pruebas. Además añade el facultativo, ajuste tratamiento, paso a Clexane, un fármaco que os sonará, no quería utilizar la palabra técnica, pero bueno, os sonará en multitud de ejemplos que veremos en otros apartados. Vale. El anticoagulante Clexane es lo único que podríamos llamarle aquí medicación, pero sucede que la paciente pide el alta a los 3 días. Si ahora te invitara a que hicieras preguntas relacionadas sobre el caso, relacionadas con necesidad versus utilización, ¿qué se te ocurriría? Si antes disponías de 10 segundos, ahora dispones de 5. Venga, vamos allá. Por ejemplo, preguntaríamos, ¿está indicado el ingreso? Ya sabéis por dónde va. Que alguien, incluso un médico, indique un ingreso no quiere decir que sea necesario. ¿Hay alternativas para ese estudio? ¿Hay alternativas sin necesidad de ese ingreso para obtener el origen de esa anemia? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuántos casos tenemos al año? ¿Podemos organizarnos precisamente por esos número de casos? ¿Cómo lo organizan otros? O incluso, dentro de nuestro entorno, ¿hay alguien que lo hace de forma distinta? Y sobre todo, ¿esa forma de utilizar es adecuado para el paciente? Bueno, pues este corolario de preguntas que veis aquí, ayudan a distinguir necesidad de utilización. Es un caso señero de que se está utilizando un servicio, pero en realidad la necesidad no es de ingreso, se puede utilizar otra vía. Vamos a terminar este apartado con la definición. Es decir, variaciones sistemáticas en la utilización de un procedimiento médico quirúrgico en los resultados de salud, una vez que se descartan las diferencias entre poblaciones o pacientes. ¿Vale? Es muy importante que tengamos claro que las variaciones son sistemáticas, no puntuales. Es decir, que mantenidas en el tiempo. Y otro dato que queremos destacar, ahí lo veis destacado la palabra utilización, es decir, evaluado por sus tasas, no es solo una N, sino en relación a la población. Efectivamente, nos podríamos encontrar si en nuestro entorno, ahora lo veremos en los factores relacionados, hay un porcentaje de ancianos mucho más alto que otros, que el porcentaje de prótesis de cadera pudiera ser mayor. Por eso hablamos de evaluado por sus tasas y duraderas en el tiempo. ¿Qué se relaciona con esta variabilidad en la práctica médica? Pues algo que se nos ocurre a cualquiera. Primero, que los datos sean precisos. Es decir, para hacer cálculos tenemos que ser datos confiables. Aquí ponemos el ejemplo del conjunto mínimo básico de datos. Básicamente ya sabéis que es la codificación que se hace de los informes de alta, y ahora se empieza con consultas externas y procedimientos ambulatorios. También habría que saber relacionados con la demanda, es lo que comentaba también. Es decir, si hay algún sesgo geográfico, imaginaos que el entorno en el que hiciéramos un estudio fuera especialmente pobre o con muy poca o un entorno desestructurado. Y algo que ya nos resulta más creíble y más habitual, factores relacionados con la oferta. Desde dónde estén localizados los hospitales, la forma de pago, cómo se organiza el sistema de salud, la competencia de los recursos humanos, la utilización de herramientas para la mejora. Es decir, este es una descripción somera de factores relacionados. Como ya comentaba, no pretendemos hacer una relación estricta y teórica, pretendemos aportar algo más con esto, y ese algo más es lo que ahora queremos exponer. Señalaba la experiencia de Meneghetti. La experiencia de Meneghetti es seminal, es importantísimo y nos ayuda muchísimo a entender este concepto.
Domenighetti se preocupaba y se preguntaba por qué en Ticini, un cantón suizo de habla italiana, la tasa de histerectomías superaba más de la cuarta parte a cualquier otra descrita en el entorno. Tal es así que superaba las más altas descritas y no encontraba una explicación. Entonces, Domenighetti, de una forma muy sagaz y con una economía de medios que ahora veremos, en el año 82, para que veáis ya de dónde viene esto, dijo, bueno, ¿y si informáramos a los pacientes, en este caso mujeres, de que ante la propuesta de un facultativo de que usted se tiene que quitar el útero, si le informáramos y le pidiéramos, oiga, pregunte antes a otro facultativo, ¿qué sucedería? Utilizó como grupo control el cantón, el área de Berna, de habla alemana, con lo cual, además, separado por los Alpes, la posibilidad de sesgos no intentaban minorarse. Sorprendentemente, podíamos ahora incluso hacer un juego, decir, ¿qué esperabais? Pues algo como una intervención a través de la solicitud del paciente y a través de anuncios en prensa de señoras, pues si usted va a ser sujeta a una histerectomía, tenga en cuenta que puede haber otra opinión. Bueno, pues esta simple intervención mantenida casi durante un año provocó, os sorprenderá, una disminución de más del 30% en el número de histerectomías. Con lo cual ya no estamos ya manejando de forma clínica y de forma contextualizada que hablamos de necesidad y utilización. Cuando se tiró todavía más de esta información, se llegó a la no tanto sorpresa de que esta actitud conservadora que vino después de la intervención ya la hacían los facultativos con aquellas personas de su entorno, con aquellas mujeres de su entorno. Quiere decir que todas aquellas personas relacionadas con los facultativos tenían una indicación menor que el resto de la población. Bueno, este es el ejemplo más destacado. Existen multitud de investigadores, desde Bember a Glover, pero esta es la señera y que siempre que hablemos de necesidad de utilización hay que dominar. Nuestros clientes, evidentemente, son mucho más que una pizza. ¿Por qué? Porque participan en el resultado final. Por eso el ejemplo de Domenighetti. Y están implicados emocionalmente. Imaginaos lo que suponía para una mujer la pérdida de su útero y que una segunda opinión se lo pensaba de nuevo el facultativo y se hacían más conservadores. Por eso es tan importante el tema que estamos hablando hoy. Ya por último, permitirme lo que comentábamos a lo largo de esta exposición. No se trata de una reproducción teórica, sino desde nuestro punto de vista, desde la revisión de la literatura, desde las experiencias, si nos permitís, de todos los profesores que nos dedicamos a temas de gestión en el máster, que podría ayudaros. Es decir, no se trata ahora de que hagamos lo que hizo Domenighetti. Hay muchas oportunidades que tienes justo a tu lado. Basta con abrir los ojos y mirar en la dirección correcta. Hay un montón. A la hora de hacerte preguntas, hay un montón de oportunidades. Cuando la intervención es sensible a la oferta, es gestión. ¿Vale? Cuando hay poca ciencia, lo que tienes que buscar es que aquellos que saben de esto se pongan de acuerdo en qué hay que hacer en determinadas circunstancias. Efectivamente, los profesionales. Y la recomendación que haríamos cuando no está claro todavía lo que hay que hacer son las guías de actuación y consenso, en grupos de consenso, cuando todavía no existe una evidencia exacta de lo que hay que hacer. Esto lo acompañaríamos con algo que se está perdiendo, que es la evaluación horizontal, la evaluación de iguales por iguales. Es decir, si lo acompañamos de una gestión basada en equipos, podemos encontrar una forma de modificar las variaciones de la práctica médica en aquellas en que la oferta tiene mucho que ver. En aquellas que están vinculadas a las preferencias de los pacientes, como hemos visto la histerectomía, como podemos hablar de ejemplos de la prostatectomía, preguntar a los pacientes. Nos llevaremos enormes sorpresas. Hay ejemplos, si queréis podemos comunicaroslo en cualquier momento, donde formar a pacientes modifica las indicaciones y las adecuaciones de la práctica médica. ¿Vale? Formar a profesionales sin duda, porque, como habíamos contado, los factores relacionados con la incertidumbre
y los factores relacionados con la formación de los sanitarios pueden relacionarse con la mayor variabilidad. Y ya por último, en este recetario, si nos permitís, frente a una atención efectiva evidenciada por sus resultados, información y gestión. Es decir, cuando algo hay que hacerlo, podemos informar, ayudar, pero hay que tomar decisiones. Es decir, evaluación y comparación trascendentes. Es decir, si algo se sabe que hay que hacerlo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacerlo y no se hace, es cuando te toca a ti. Te toca hacer gestión ejecutiva. Por eso este máster en dirección ejecutiva. Y tienes herramientas como la medicina basada en la evidencia, las evaluaciones de tecnologías, la evaluación externa, pero es básico que tomes decisiones porque aquí es lo que hay que hacer. Es decir, alguien dice que esto es lo que hay que hacer, alguien, los profesionales, y si no lo hace, si no se hace y tú miras para otro lado, sencillamente, no te estás organizando en torno a procesos, sino que sigues organizándose en torno a tareas. Para empezar a cambiar, si ahora tuviéramos un grupo de profesionales y quisiéramos ayudarles a recapacitar sobre esto, lo primero es seguridad, seguridad. No estamos hablando de eficiencia, de consumo de recursos, estamos hablando de seguridad, de calidad, calidad y calidad, nada más. Nadie se puede negar a participar en esto. Forman los mandos intermedios, sin duda, jefes de servicio, jefes de departamento, que le den la importancia a algo que es capital. Insisto en el control horizontal, es muy importante que más que una supervisión externa, iniciemos con un control horizontal por el propio grupo, que considere lo que es excelente y evalúe. Esto ya lo verás en multitud de ejemplos. Separa la idea de tareas y de ocupaciones por el de procesos. Vuela como un helicóptero. Es decir, sube, baja, entérate de qué pasa, haz las preguntas adecuadas. No solo pidas que te den reporters, vete a preguntar preguntas tan sencillas como ¿ingresamos una anemia leve? Y cuando tenga éxito cualquier intervención de la variabilidad, dale reconocimiento. En primer lugar, en la propia organización y en segundo lugar, externo. En resumen, la variabilidad de la práctica médica refleja un problema de calidad. Si los profesionales no sienten que es un problema, tenemos un problema. Siguiente aspecto. No todo es medicina, no todo está absolutamente cuadriculado en medicina, pero no todo puede ser variabilidad. La gestión y la evaluación ayudan a encontrar recetas para disminuir la evaluación con nosotros y con otros. Porque evaluar, comparar, es la forma mejor para tomar decisiones. No sé si os habréis dormido, no sé si se haréis dormido. En todo caso, gracias por vuestra complicidad. Si he logrado transmitir esta practicidad que pedía, gracias. Y lo que os pido es siempre tomar decisiones a la vista de las informaciones que recibimos. Muchas gracias. Vale, lo acabamos con esta diapositiva, ¿verdad?